Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos viendo de la iglesia, su naturaleza y sus reuniones. La última serie que dimos de la iglesia fue hace alrededor de unos 5 años. Y de ese tiempo para acá, con la gracia del Señor, nos ha ayudado a entender más aspectos de la iglesia que no habíamos visto anteriormente. Recuerde que la revelación en la Biblia es progresiva. Hoy podemos entender algo de un tema y pasando los años el Señor va a ir perfeccionando el entendimiento de ese tema. Entonces por eso tuvimos en el corazón de volver a compartir con los hermanos la serie de la iglesia. Dijimos que la iglesia era el diseño divino. La iglesia es la composición de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y edades que han pasado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dijimos de que Dios tiene un diseño precioso que es la iglesia local, o sea, la iglesia en la ciudad. Usted cuando examina el libro de Hechos y las epístolas novotestamentarias se va a dar cuenta que Dios diseñó las iglesias por ciudades, que es la manera como Dios determinó que nosotros tuviéramos una comunión. Y por eso hablamos de la importancia de la asamblea local y de reunirnos en una asamblea local. Vimos que nosotros no nos reunimos solamente para levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. Mostramos que los israelitas, cuando eran circuncidados, entraban en el pacto de Dios. Y al entrar en el pacto de Dios, adquirían responsabilidades como pueblo de Dios. Y hablamos entonces de las responsabilidades de la iglesia. Nosotros tenemos responsabilidades en la casa de Dios. Luego hablamos acerca del poder, de la energía de la palabra. Fer estuvo hablando acerca de la oración, la importancia de orar sin desfallecer. Nuestro hermano Leo estuvo hablando acerca del partimiento del pan. Y vamos a continuar con la serie de la iglesia, con un tema importante para la asamblea, para el correcto funcionamiento de la iglesia. Mateo 18. Textos que son muy conocidos, pero vamos a considerarlo en el día de hoy. Mateo 18, del 15 al 20, es la porción que vamos a leer hoy. Y hoy vamos a considerar la importancia de la disciplina en la iglesia local, hermanos. Vamos a mirar cómo Dios determinó para la iglesia local también este aspecto que la regula, que Él ayuda. Cuando usted mira la revelación de los evangelios, se va a dar cuenta que la única persona que habló de la iglesia fue Jesucristo. 2 veces la utilizó. Mateo 16, cuando dijo que sobre esa piedra roca edificaría su iglesia, y Mateo 18. La mención de Cristo acerca de la palabra iglesia para nosotros es muy importante, apreciado hermano. En la primera habló de la edificación de la iglesia, Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. O sea, Él a través de la iglesia va a edificar la iglesia. 1. Y 2, cuando la vuelve a utilizar, acá en la porción que vamos a leer, Mateo 18, la habla en el contexto para preservar la santidad de la iglesia. La primera vez habló de la edificación de ella, y la segunda vez habla en el contexto de preservar la santidad de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de la iglesia es su santidad. Ese es el poder de la iglesia. Su santidad, su semejanza al ser santo y trascendente que es Dios, ¿cierto? Antes de considerar este pasaje de la disciplina eclesiástica, nosotros debemos colocar unas bases. Primero debemos entender lo que la disciplina es y lo que la disciplina no es. ¿Qué no es la disciplina de Dios? No es una medida de castigo. ¿Recuerda lo que compartió nuestro hermano hace 8 días de Hebreos capítulo 12? Cuando dice que Dios al que ama disciplina, ¿sí? Entonces, y si no disciplina a sus hijos, ¿qué serían? No serían hijos sino bastardos.
Entonces ahí establecemos que la disciplina primeramente no es un castigo. Es una acción correctiva de Dios a sus hijos que ama. Y si una iglesia no corrige a los miembros, no trata a los miembros como hijos, sino como bastardos, porque es el principio de Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Hermanos, Dios en su sabiduría, en su provisión, ha dado la disciplina a la iglesia para que la iglesia sea beneficiada. Hermanos, cuando Dios interviene a través de la disciplina en nuestra vida, es un favor que nos está haciendo a nosotros. Nos está guardando, protegiendo, que vayamos a un camino donde después vamos a sufrir y a lamentar. Nos está guardando de las consecuencias nefastas que trae el pecado para nuestra vida. Es una provisión amorosa de parte de Dios. Por eso una expresión de amor es la disciplina en los miembros de la iglesia. Porque no queremos que los hermanos, que las hermanas caminen en esa situación pecaminosa donde van a ser después disciplinados severamente por el Señor. Una expresión de amor es cuando usted me ve pecando a mí y se acerca a mí para corregirme, si me ama. No me deje alejar del Señor. El pecado me aleja del Señor. Y si me ama, usted va a ayudarme a no alejarme del Señor, a no estar sufriendo por las consecuencias nefastas del pecado. Entonces es una provisión de amor de Dios para nuestra vida. Lo que no es la disciplina no es un castigo del Señor. ¿Qué es entonces la disciplina? Lo que es, bueno, sencillamente es el proceso que utiliza Dios para corregir miembros del cuerpo de Cristo que están en una situación pecaminosa y que van a traer deshonor a Cristo y van a traer vituperio a la iglesia y descrédito, hermano. Eso es lo que es la disciplina. Es la corrección amorosa de un padre para que den un testimonio adecuado de su Hijo Jesucristo acá en la tierra, hermanos. La disciplina es algo necesario para preservar el testimonio y pureza de la iglesia. Eso es lo que es la disciplina. Así es que nosotros debemos ver la disciplina en la casa de Dios, porque también son parte de nuestras responsabilidades. Y cuando nosotros miramos la creación, antes de entrar al pasaje, cuando nosotros miramos la creación, vemos que en la creación Dios tiene mínimo, porque pueden haber más, Dios tiene mínimo 5 agentes disciplinarios. 1, los padres. Los padres son un agente disciplinario para los hijos. Es un agente disciplinario que Dios estableció en la creación. Dios mismo disciplina a sus hijos. Eso lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. Otro agente disciplinario, voy rápido para entrar al texto. Nosotros mismos, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Recuerda lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9, 27? Que él golpeaba su cuerpo. El texto griego significa golpearlo debajo del ojo hasta dejarlo amoratado. Así significa el texto griego. Hipopiazo, la palabra griega. Entonces nosotros también somos agentes disciplinarios, como decía Pablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Golpeaba su cuerpo, ¿para qué? Para no sufrir las consecuencias que trae el pecado, hermanos. Otro agente disciplinario, Romanos capítulo 13, el Estado. No en vano lleva la espada y es servidor de Dios. Aunque el Estado no lo representa adecuadamente, Dios dice que es un agente disciplinario. Y el último al cual queremos llegar, la iglesia. Esta es para los hijos de Dios. ¿Listo? Mateo 18, del 15 al 20, nos habla de un proceso en 4 acciones o pasos
que debe seguir la iglesia para corregir y disciplinar a los miembros que andan pecando, hermanos. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 15. Voy a leerlo de la Biblia textual y ya le voy a explicar por qué. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo entre él y tú solos. Si te escuchas, ganaste a tu hermano. ¿Vio la pequeña diferencia que hay en Reina y Valera y la Biblia textual? Donde dice, peca contra ti. Esa palabra contra ti en los manuscritos griegos más antiguos no está. Solo aparece así. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo entre él y tú solos. Si te escuchas, ganaste a tu hermano. Entonces, esta es la primera acción. Primer paso, primera etapa. Y el texto comienza con mire su Biblia, por tanto. ¿Qué es ese por tanto? Indica una continuidad de la idea anterior. ¿Cuál es la idea anterior? La oveja perdida. Ahí usted lo puede ver. Los que tengan Biblia en físico se dan cuenta que es la oveja perdida. Ese es el contexto. Entonces, en el contexto anterior, Jesucristo le enseñó a los discípulos que había que restaurar a la oveja perdida, ¿cierto? Y que se tenía que corregir a las ovejas para que caminaran rectamente, hermano. Porque muchas veces se desvían es por eso. ¿Listo? Entonces, por tanto, nos va diciendo que la porción que vamos a leer tiene relación con la que acabó de pasar, ¿cierto? Entonces Jesús acabó de hablar de la oveja perdida, ¿cierto? Y la voluntad de Dios es que ningún discípulo de los que el Padre le dio se pierda, ¿cierto? Y el hermano que peca es una oveja descarriada, hermano. Y los hermanos debemos tener todos un corazón de pastor para volver a traer a esa oveja extraviada, ¿a dónde? Al redil. Entonces aquí el que va a empezar el proceso disciplinario es el hermano que ve al hermano pecando. Acá no empiezan los ancianos, son los hermanos el que lo ve. ¿Listo? Si tu hermano peca, entonces la disciplina comienza con cada uno de los creyentes. Así comienza, ¿cierto? Si tu hermano peca, entonces ¿qué debemos hacer nosotros? Si vemos a alguno de los miembros de la iglesia pecando, ya sea por yerro o por voluntariosamente, ¿qué hacemos nosotros? Nos acercamos a ese hermano, como dice Gálatas, con un espíritu afable, con un espíritu manso, ¿cierto? Para poder ganar el corazón de este hermano que ha pecado. Ojo, no es algo imaginario, es algo real. O sea, nosotros no podemos empezar disciplina sobre cosas que nosotros nos imaginamos. A mí me parece que el hermano Tales está golpeando a su esposa. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que venimos a la reunión la hermana se pone a llorar. Yo creo que debíamos empezar un proceso disciplinario contra ese hermano. No sobre imaginaciones, es sobre algo real. ¿Listo? Si tu hermano peca, bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema. ¿Por cuáles pecados se debe ejercer disciplina eclesiástica? ¿Por cuáles pecados? Bueno, cuando nosotros examinamos el Nuevo Testamento, bueno, puede sumar el Antiguo, pero examinando el Nuevo Testamento, vemos que las personas, los creyentes que eran sujetos a la disciplina de la iglesia, eran diversos los pecados. Por ejemplo, en Romanos 16, pecado de división. Había que hacer disciplina. En 1 Corintios 5, pecados de inmoralidad sexual. Se tiene que entrar en proceso disciplinario. Holgazanería y rehusar a trabajar. Tesalonicenses. Se tenía que entrar en un proceso disciplinario.
Desobedecer lo que Pablo escribió. Segunda Tesalonicenses, proceso disciplinario. Blasfemia, primera de Timoteo 1, proceso disciplinario. Enseñar doctrinas heréticas, por supuesto, proceso disciplinario, ¿cierto? Y cualquier otro pecado que trae reproche a la iglesia, generalmente eran pecados públicos, ¿listo? Entonces la gama de pecados por las cuales se tiene que entrar en disciplina eclesiástica son variados en la Biblia, ¿listo? Si tu hermano peca, ve, repréndelo. Ese ve está en mandamiento. O sea que no es opcional. Si lo vemos, tenemos un mandamiento, ese imperativo significa responsabilidad. Ve, ¿y qué? Repréndelo. Ese repréndelo también está en imperativo. Repréndelo, tenemos que entender bien esta palabra. Elenjo significa reargüir. Eso es lo que significa. No que usted va a ir a acabar con el hermano. Lo reprendí, hermano. Lo exhorté. Mi niño cuando estaba pequeño y le decía algo al tío, lo exhorté, tío. No, hermanos. Ese elenjo lo que significa es reargüir. Elenjo lo que significa es poner al descubierto. ¿Sabe dónde está esta palabra? En Juan 16. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá, reargüirá, colocará al descubierto que es un pecador. Entonces esta palabra, repréndelo, pon al descubierto, hágale notar la falta que está cometiendo. ¿Para qué? Para que cuando usted se acerque a Él y le haga notar que está pecando contra el Señor y contra la iglesia, que está trayendo deshonor y deshonra el nombre de Cristo, la persona interiormente pueda darse cuenta que efectivamente necesita arrepentirse, hermano, que necesita recapacitar. Ahora, la reprensión o el reargüir siempre va en base a la palabra. En base a la palabra. Usted no puede ir a reargüir un hermano o una hermana sobre bases meramente emocionales. Hermanos, esos zapatos que usted tiene blanco con negro, usted debería arrepentirse de eso, hermano. No, en base a lo que dice la palabra, hermano, tú estás pecando así, así, y la Biblia dice así y así. Esa es la base sobre la cual nos vamos a acercar a los hermanos. Ve y repréndelo entre él y tú solo. En este primer proceso hay una privacidad. A solas. No deben enterarse los ancianos. No debe enterarse la iglesia, apreciados hermanos. Esta primera instancia es en forma privada y personal. ¿Y sabe para qué? Esto guarda la iglesia de murmuración. Dios es sabio, hermanos. Si usted lo ve en silencio sin que nadie se dé cuenta, hermano, hermana, por amor a Cristo, mira lo que estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. A solas, él y tú a solas, para evitar que eso vuelva un chisme de pasillo en la iglesia. Hermano, y créame que uno de los pecados más aborrecibles en la Biblia es el chisme y la murmuración. Él y tú solo. Si te escucha, dice el texto, ganaste a tu hermano. Si él atiende la recomendación, si se da cuenta, sí, reconoce, hermano, sí, estoy pecando. Si el hermano, la hermana atiende la recomendación, la exhortación, la reconvención, dice el texto, ganaste a su hermano. Ese hermano que lo está reconviniendo, exhortando, reprendiendo, es un instrumento útil en las manos de Dios para volver a traer a ese hermano que está pecando al redil. Porque ¿qué hace el pecado? Recuerda hace algún tiempo que vimos un compartir cómo Moisés puso la tienda afuera del lugar de Israel en el desierto, cuando ellos pecaron después del becerro de oro. Cómo la presencia de Dios se alejó del medio del campamento de Israel. Bueno, el pecado hace eso, hermano.
Nos aparta, nos aleja del Señor. Y no solo del Señor, ¿sabe quién más? De la comunión unos con otros. Entonces, si el hermano escucha que fue un instrumento utilizado por el Señor para traerlo de regreso, gloria a Dios. ¿Listo? Y el propósito de la disciplina está aquí. Empieza diciendo, si te escucha, ganaste. O sea, esto no es un ganar contienda de palabras. Esto es ganar el hermano, ¿para quién? Para Dios, para volver a traer a esa oveja perdida al rebaño. Ganaste al hermano, porque el pecado lo aleja de la comunión y lo aleja de los hermanos. Entonces, el propósito de la disciplina es la restauración de la persona que ha pecado. Y es la reconciliación entre Dios y ese hermano, y entre el hermano que pecó y los hermanos de la asamblea, hermano. Porque así como el pecado hace separación con Dios, entre nosotros también, hermano. Entre nosotros también. Otro propósito de la disciplina eclesiástica: impedir que el pecado se extienda a la asamblea. Vamos a leer un versículo. 1 Corintios 5, 6. Primera Corintios capítulo 5, versículo 6. Primera Corintios 5, 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuál es el contexto? Capítulo 5:1, un hermano de la iglesia se estaba acostando o viviendo con la mujer de su papá. Los líderes de la iglesia en Corinto no lo habían reprendido, no habían entrado en un proceso de disciplina eclesiástica, pero tiene que entrar el apóstol Pablo. Hermano, y el pecado es lo más contagioso que hay. Ojalá la santidad se contagiara como se contagia el pecado, hermano. Eso es lo más contagioso que hay. Peor que una enfermedad. Y esos efectos se pueden esparcir. Entonces, claro, ellos no habían disciplinado al hombre que se ha acostado con la mujer de su papá. Y entonces Pablo le dice: ojo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted no trata eso a tiempo, vamos a tener un poco de hermanos en la iglesia en la misma condición, teniendo una mujer que no es tuya. Otro propósito de la disciplina: protege la pureza de la iglesia. Hermano, cuando un miembro está pecando públicamente, va a traer deshonor a Cristo, pero también a la iglesia. Si una persona del mundo que no es redimida, un irredento, sabe, nos conoce a nosotros y sabe que un hermano o hermana está pecando, va a traer deshonor para la iglesia donde se reúne y para el Señor Jesucristo. ¿Usted no ha escuchado esa frase tan popular? ¿Y esto que es cristiano? ¿La ha escuchado? ¿Sabe por qué muchas veces dicen eso? Por eso. Entonces la disciplina sirve para proteger la pureza de la iglesia y en honor a Cristo. Entonces, si el creyente, después de ser reprendido, escucha: sí, hermano, la verdad, he estado pecando en esto, te pido que me ayudes, que oremos juntos, etcétera, etcétera. Ganaste a tu hermano. Entonces, si el hermano que peca responde a esa primer confrontación en privado, ¿sabe qué va a suceder con la disciplina? Hasta ahí llega. Punto final. No avanza. Si tu hermano te escucha, lo ganaste. Pero el Señor está hablando de lo que iba a suceder en la asamblea en futuro. Porque efectivamente Cristo, cuando está hablando, todavía no había iglesias fundadas por toda la faz de la tierra. Apenas estaba empezando el proceso. Versículo 16. Volvamos. 18, 16. Pero, bueno, Génesis 1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, y terminando dice: vio Elohim que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Capítulo 2 empieza a mostrar cómo el Señor surge todo de la tierra, etcétera, etcétera. Todo está muy bueno. Capítulo 3, pero la serpiente. Ojalá todo fuera así. Pero si no escucha,
lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra quede firme por boca de 2 o 3 testigos. Segunda acción, segunda instancia, hermanos. Si este creyente niega arrepentirse, hermanos, el proceso pasa a otra etapa, una segunda instancia, en el que 2 o 3 creyentes más se unen para confrontar al hermano que ha pecado. Y mire, hermano, sigue siendo amor y misericordia de Dios, para que este hermano, Dios le está dando una nueva oportunidad para que se arrepienta, hermanos. Una nueva oportunidad para ser restaurado, ¿cierto? Y cuando se hace así, 2 o 3 testigos, es porque es un principio en la Biblia, en el Antiguo Pacto primeramente. Hay muchos versículos que hablan del principio de 2 o 3, Deuteronomio 19:15, hay muchos versículos que hablan acerca de ello. Entonces, estos testigos, ¿qué hacen? Confirman que el hermano que está en un proceso con este hermano que lo vio pecando, atestiguan de que sí, el hermano está diciendo que lo vio pecando, hemos visto que habló con él y no se arrepintió. Otros hermanos dicen que estos testigos también lo vieron pecando, pero probablemente es que está atestiguando que efectivamente este hermano no se quiere arrepentir. Entonces, hermano, cuando se añaden testigos al proceso, le está dando más seriedad. Cuando estamos solos, de pronto no es tan serio, pero cuando hay 2 más, el asunto ya empieza a tener otro color, ya empieza a ser más solemne. ¿Y qué se busca con esto? Que efectivamente eso le dé peso a la acción que se está llevando para que el hermano se arrepienta. Por eso se llega a esta segunda instancia. ¿Listo? Se llega a esta segunda instancia con testigos para que el corazón del hermano pecador pueda volver en sí, hermano, pueda arrepentirse. Sigue siendo nada más y nada menos que la provisión de Dios. ¿Listo? Esa es la segunda acción, segunda instancia. Tercera instancia, tercera acción. No escuchó a los 2 testigos, se rehusó, no quiso arrepentirse, se endureció en su corazón. Ahora Dios tiene que pasar a algo un poco más complicado, hermano. Mire Dios cómo es de bueno, hermano. Todas estas instancias son nada más y nada menos que la misericordia de Dios para que nos volvamos a Él. Tipificado por la oveja perdida. Cristo fue y lo hizo. También tenemos el deber de hacerlo. 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Tercera acción. Y si rehúsa escucharlos, o sea, no se logró el objetivo en privado, no se logró el objetivo con los testigos. Este hermano persiste o hermana en su rebeldía, hermanos. Si no se arrepiente, en esos procesos va a entrar un tercer proceso, esta tercera acción. Nosotros, gracias a Dios, en ningún momento de nuestra vida cristiana hemos tenido que llegar a esta instancia, hermanos. Siempre que han sucedido cosas, hemos podido hablar con los hermanos y hermanas en privado. Y gracias a Dios, se ha podido ganar el corazón de los hermanos. Nunca hemos tenido que llegar a 2 testigos y nunca menos hemos tenido que llegar a decirlo públicamente a la iglesia. ¿Listo? Este hermano no quiso escuchar a los hermanos, se rehusó a escucharlos, entonces establece un mandamiento el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo a través de Jesucristo, por Mateo. Dilo a la iglesia. Ese dilo está en imperativo, es un mandamiento. O sea, hágalo. Dilo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, aquí es la local. No es la iglesia universal de Mateo 16, 18. Y yo edificaré mi iglesia universalmente. Esta es la local. O sea, en la ciudad, con los hermanos que está reuniendo. ¿Por qué no puede ser la universal? ¿Yo qué le voy a ir a decir a un hermano en Taiwán que Jonathan está pecando acá? O sea,
Por eso en la iglesia local. Dilo a dónde, a la asamblea local. Hermano, aquí la tercera acción es una reprensión pública. Más terrible, hermano. Esto le da mucho más solemnidad que los otros estadios anteriores. Y esto todo es buscado en amor de Dios para ese creyente vuelva al redil. Estaba perdido, hermanos. Estaba alejado del Señor. Otra oportunidad para que este creyente abandone su pecado y se vuelva al Señor y a la comunión. La iglesia no lo quiere ver alejado del Señor. No lo quiere ver en las consecuencias nefastas que trae una vida pecaminosa, hermanos. No dejemos a los hermanos en ese camino. No me dejen a mí, no dejemos a ninguno de los hermanos tomar ese camino. Intervengamos en la vida de los hermanos cuando vemos que están tomando esa senda, hermanos. Dilo a la iglesia. Esto ya es una disciplina mayor, hermano. Entonces, ¿qué se hace en este proceso? Cuando el hermano no se arrepiente, los testigos deben llevar el asunto ante la iglesia. Primero se lleva ante los ancianos, los obispos o los pastores de la iglesia. Y los pastores, ¿qué van a hacer? Lo van a comunicar a la congregación. Para comunicarlo, primero los ancianos deben hacer un proceso de cerciorarse que efectivamente se han pasado todas las etapas, todas las acciones y todos los procesos. Que efectivamente fue en privado y no quiso arrepentirse, que fue con 2 o 3 testigos, antes de decirlo públicamente, hermanos. ¿Listo? Entonces, cuando ellos ya se dan cuenta que efectivamente fue todo el proceso, entonces, ¿qué se hace? Entonces se dice a la congregación. ¿Qué busca Dios con que la congregación se entere de todo este proceso? 1, recordarle a los demás miembros la gravedad de lo que es el pecado. Que nosotros no nos podemos burlar de Dios, hermano. Nadie puede esconderse de Dios. Y también tiene el propósito de que nosotros aprendamos a ayudar a los hermanos cuando los veamos pecando, para ser restaurados. Tercera acción, no se quiso arrepentir. Primer estadio, segundo estadio, tercer estadio. Cuarta acción, la más triste de todas, ¿cierto? Como lo dije ahorita, no hemos tenido que llegar a ese punto. Cuarta acción, excomunión. Fuera de la asamblea local, fuera de la comunidad eclesial. Verso 17. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia, y si rehúsa a escuchar a los de la iglesia, sea para ti como gentil y el publicano. Entonces ya lo trajeron delante de la iglesia. Ahora la iglesia, toda la iglesia se enteró de lo que está haciendo, los procesos que se han llevado a través de la palabra, y el hermano no se arrepiente. Entonces ahora, después de haberse confrontado y se sigue negando a arrepentirse, entonces el paso final de la disciplina en la iglesia es apartarlo de la comunión. Este creyente ya debe ser tratado, como dice el texto, como gentil y publicano. De pronto para nosotros no es tan fuerte la palabra gentil y publicano, pero en el contexto bíblico, en el tiempo de los apóstoles, sí. ¿Qué era un gentil? Bueno, uno que no pertenecía a la nación de Israel y estaba ajeno de los pactos de la nación de Israel. ¿Qué era un publicano? Lo peorcito de los israelitas, recaudador de impuestos. Los israelitas lo aborrecían porque le cobraba los impuestos a los judíos para los romanos, y peor, le cobraba intereses a sus hermanos, los robaba. Y esto está prohibido en la ley, de que un israelita le cobre intereses a otro cuando le presta. Entonces,
Mire el entorno que dice Cristo. Si no se arrepiente en la primera, en la segunda y en la tercera, que es pública, entonces ahora tenlo como uno que es ajeno a las promesas del pueblo de Dios, y tenlo como uno que es un pecador. Porque cuando un israelita le decía, utilizaba el término, ese es un publicano, lo que trataba de decirle era que es un pecador. Y cuando le decía que era un gentil, lo que trataba de decirle era que un pagano. Entonces, si este hermano no se arrepiente, entonces tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa que el creyente va a ser excomulgado, expulsado de la comunión? Este creyente sigue perteneciendo a la iglesia universal, sin lugar a dudas, por lo que entendemos de la eterna seguridad de la salvación. Pero este creyente va a ser privado de los privilegios y beneficios que hay en la asamblea local, hermano. ¿Cuáles pueden ser los beneficios y privilegios de la asamblea local? Muchos. Usted puede pensar en muchos de ellos. Orar por él. Ya nadie ora por él. Ya nadie lo ayuda. Nadie tiene compañerismo con él. Los beneficios que usted pueda entender que se traen en la asamblea local, ya este creyente no participa de ellos, hermano. No participa de ellos por la rebelión de su corazón, por el endurecimiento de su corazón. Hermano, y en la iglesia primigenia, los creyentes ni siquiera debían compartir comida con los que insistían en pecar. Usted lo puede leer después en 1 Corintios 5 y en 2 Tesalonicenses capítulo 3, ¿cierto? Cuando se expulsaba a estos creyentes de la iglesia, trataba de guardar en pureza la iglesia, que no contaminara el resto de los demás miembros, y también guarda el testimonio de Dios ante los ojos del mundo, hermanos. Hay un principio que quiero que leamos de esto en el antiguo pacto. Vamos a ir a Levítico. En Levítico hay un principio que nos habla acerca de eso. Levítico 14, 33 al versículo 39, al 40. ¿Cuál es el principio? Bueno, Levítico 13 y 14 habla, escúcheme hermano, de la lepra en la piel, de la lepra en el vestido y de la lepra en la casa. Para los hermanos que quieran, en Cartagena una vez compartimos acerca de esos tres aspectos de la lepra. La lepra en la Biblia es sinónimo de siempre de pecado, siempre. Entonces, cuando aparecía lepra en la piel, el sacerdote examinaba y trataba de alguna manera la lepra. Cuando aparecía en la ropa, el sacerdote examinaba y trataba de cierta manera. Y cuando aparecía en la casa, se hacía un proceso. ¿Listo? Lepra en la casa. Vamos a leer el versículo 33, dice: habló también Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote, la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Al final, usted lo puede leer todo, si la casa estaba toda contaminada, tenía que ser destruida, quemada. ¿Listo? ¿De qué nos habla esto, hermano? El sacerdote miraba, examinaba y le daba tiempo. ¿Recuerda? 7 días para que hubiese un cambio.
Esto mismo sucede con lo que estamos leyendo. Todos estos procesos son tiempos que Dios está dando al hermano pecador para que se arrepienta y salga de esa condición. El sacerdote la examinará, da tiempo, y si finalmente persiste la plaga, ¿sabe qué hacía? Se sacaban las piedras de la casa y eran echadas afuera. Este es el mismo principio, hermanos, del cual estamos leyendo en estos momentos. La iglesia es la casa de Dios compuesta por piedras vivas, segunda de Pedro capítulo 2, 5. Cuando alguna piedra de esas tiene lepra, y si no se trata a tiempo la lepra, hay que sacar la piedra de la casa, porque puede contaminar el resto de la casa. Y por eso al final la casa queda destruida. Y la casa destruida, ¿sabe qué habla? Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: si no te arrepientes, quitaré o removeré el candelero de su lugar. Hermano, Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, todo lo ve, a Él no se le escapa nada, sino que Él es paciente. Nosotros somos rápidos, veloces, pero Él espera un proceso, otro proceso, otro proceso. Incluso antes de que uno peque, hermano, el Señor está esperando que uno arregle los asuntos en el corazón antes de hacerlo público, hermano. Cuando se hace público es porque ya también dio una espera en nuestro corazón para que lo arregláramos, hermanos. ¿Listo? Volvamos a Mateo 18 y vamos terminando. Mateo 18, versículo 18 ahora. Mateo 18, 18. De cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Ese de cierto significa amén. En el griego aparece así, amén. O sea, así sea. Esta porción está en el contexto de lo que venimos hablando, y en ese contexto la debemos entender, no fuera de ese contexto, para darle el sentido que tiene en el contexto. ¿Listo? ¿Qué trata de decir el Señor con atar y desatar, hermano? ¿Cierto? La autoridad para practicar la disciplina en la iglesia procede del Señor. ¿De quién estamos teniendo el mandamiento para la disciplina? Pues del Señor mismo, nadie se la está imaginando. Del propio Señor, del labio del propio Jesucristo, escuchamos entonces nosotros la práctica y recibimos la autoridad para hacerlo en medio de la casa de Dios. ¿Listo? Entonces las frases atado en el cielo y desatado en el cielo, en el contexto histórico de Israel, hablaban de acciones prohibidas o acciones permitidas a la luz de la palabra. Esa palabra ateis significa prohibáis. Así aparece en un interlineal que yo tengo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que lo que la iglesia prohíba, el cielo prohíbe. O sea, ¿cómo así? Dios aprueba lo que el liderazgo de la iglesia y la iglesia establece sin quebrantar la palabra. Si la iglesia prohíbe, el cielo prohíbe. ¿Listo? Si la iglesia ata, el cielo ata. ¿En qué sentido? En lo que venimos hablando. Si un miembro de la iglesia fue disciplinado y expulsado de la iglesia, ha sido atado por la iglesia. Y por eso donde vaya, las iglesias deben preguntar quién es este hermano y cómo viene de allá. Porque la iglesia donde vaya debe mantener la condición que tuvo la asamblea local. ¿Sienten lo que estoy tratando de decir? Ahí la iglesia ató y el cielo también ata. ¿Qué quiere decir? Que si la iglesia ata, Dios también lo hace. Cuando se hace con los parámetros de la Biblia. Donde este hermano vaya, él no puede llegar a cualquier lugar y reunirse. La iglesia debe, donde vaya, llamar y preguntar dónde estaba y decir cuál fue el proceso de este hermano, qué ha pasado con este hermano. Este hermano fue expulsado le hicimos disciplina eclesiástica, no se arrepintió y fue excomulgado.
esa condición debe mantenerse en cualquier iglesia, porque el cielo también está atando eso. Eso es lo que significa eso. Desatéis, permitáis, significa eso en el griego. ¿Listo? Entonces, si la persona arrepentida, si el creyente se arrepintió, si el creyente confesó su pecado a la asamblea, la iglesia, ¿qué hace? Restaura la comunión. ¿Sí? Entonces, si la iglesia tiene la capacidad de atar, también tiene la capacidad de desatar. O sea, ahora permitir la comunión cuando el creyente se ha arrepentido, hermano. Ese es en el contexto donde viene atar y desatar, hermanos. ¿Listo? Entonces, la disciplina, dice un autor, la disciplina de la iglesia es por consiguiente una expresión terrenal de la santidad del cielo. Una expresión de la santidad del cielo, hermanos. Terminemos, versículo 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros estuvieren acorde en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. ¿En qué contexto viene hablando? En el mismo. No ha cambiado el tema. Sigue siendo el de la disciplina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la promesa del Señor? Que si hay dos o tres creyentes que están orando, esa oración que están haciendo va a ser respondida por el Señor. ¿Por qué están orando? En el contexto que venimos hablando, por el proceso disciplinario, para tener sabiduría, para poder aplicar ese proceso disciplinario a ese creyente. Llamo la atención, lo que pasa es que traje la Biblia textual porque dice, estuvieran acordes, acordes. ¿A qué le suena eso? A música. La palabra griega sinfonesosin viene de sinfonía. Sinfonía significa tocar acordemente, sonar juntos, sonar en armonía, ¿cierto? Entonces, hermano, esas oraciones que se ponen de acuerdo a pedir al Señor sabiduría para poder tratar en las cosas, estas cosas que venimos hablando, si le pedimos al Señor, entonces el Señor nos va a responder. ¿Listo? Para saber cómo actuar en esta situación. 20, terminamos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿qué destaca este pasaje acá, hermanos? Que la disciplina en la iglesia debe considerarse como una situación espiritual que requiere la misma presencia del Señor. Esto es algo muy serio y delicado. Cuando se entra en estos procesos, no puede ser a la topa trolondra, no puede ser por emociones, algo dirigido por el Señor y acorde a la palabra del Señor. Por eso dice, en mi nombre, dos o tres congregados en mi nombre. ¿Listo? Entonces, si pedimos al Señor, al Padre en el nombre de Él, el Señor nos va a dirigir, nos va a dar sabiduría para saber cómo actuar en medio de esta situación. Y esa era la manera que Pablo lo hacía. Por ejemplo, Pablo cuando habló con los corintios para disciplinar el miembro que había pecado, ¿qué dice él? Utiliza casi la misma terminología, en el nombre. Vamos a leerlo un momentico y ya concluimos. 1 Corintios 5:4. 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Dice, hablando del contexto del que pecó con la esposa de su papá. Dice, cuando lo manda que lo expulsen, sea sacado fuera de la iglesia ese miembro pecador. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne. ¿Sí ve? O sea que se invoca el nombre del Señor, en la presencia del Señor, se ora al Señor Jesucristo para poder tomar esas decisiones.
¿cierto? Por eso aparece incrustado en el nombre de Él. Y es ahí que debemos entender esta porción. ¿Listo? Hay que hacerlo, pero como dice Pablo en Gálatas, con espíritu de mansedumbre, y como dice Jacobo, hacer volver al hermano que se ha extraviado de su camino. Hermano, tenemos una responsabilidad espiritual delante del Señor. Hermano, pero ¿por qué se me mete en mi vida? Porque nos tenemos que meter. Porque es un mandamiento del Señor. ¿Qué aspectos prácticos podemos entender nosotros de esto? Bueno, hemos estado hablando en la actualización del texto. Aprendemos que la necesidad que tiene la iglesia de aplicar la disciplina eclesiástica, hermano. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque, a ver, yo miro. No veo ningún ángel, ¿cierto? Bueno, si no hay ningún ángel, todavía nosotros estamos en un proceso de hacer morir lo terrenal, ¿cierto que sí? Entonces, como estamos en ese proceso, necesitamos ser ayudados. ¿Cobra sentido esta práctica? Aprendemos que al aplicar la disciplina protegemos la santidad de la iglesia y la santidad de Dios, hermano. El poder de la iglesia está en su santidad. Ahí está el poder de la iglesia, hermanos. Aprendemos a recibir la corrección de la iglesia cuando pecamos. Hermano, una de las cosas que menos nos gustan es que nos digan algo, ¿cierto que sí? No nos gusta ni poquito, hermano, que nos exhorten. Bueno, esto nos ayuda a entender que hay veces es necesario, hermanos. Aprendemos que esto guarda a los miembros de la iglesia de ir en un camino sin retorno, hermano. Le hago una pregunta: ¿usted ha visto creyentes fervientes, encendidos por el Espíritu? ¡Qué bendición! Y que vengan más para que nos calienten. Pero ¿usted ha visto un creyente frío? Es como un témpano de hielo ante la presencia del Señor. No se inmuta, hermano. Es tan difícil volver a recuperar a un hermano, una hermana cuando está en esa condición, hermano. Está en un invierno espiritual, hermanos. Entonces esto guarda a los hermanos que tomen ese camino, hermano. Y esto también ayuda a impedir que el pecado se extienda en la asamblea. Somos responsables de mantener la santidad en la asamblea.